Hoy en día existen muchas versiones sobre el origen del hombre, pero hay tres teorías más populares que el resto: la teoría de la evolución, el creacionismo y la versión alienígena o cósmica. Echemos un vistazo a los hechos que ofrecen una perspectiva diferente a las opiniones generalmente aceptadas sobre el origen de los humanos. Existe la teoría acuática o del mono acuático hidropiteco. Al igual que la teoría de la sabana, no es más que una hipótesis, pero explica ciertos aspectos del desarrollo humano. Según ella, nuestro antepasado salió de la selva y no fue a la sabana, sino al mar, a un río o a un lago, para nadar y bucear. Estas son algunas de las características humanas asociadas a la teoría acuática. Los humanos modernos pueden bucear mediante el control voluntario del proceso respiratorio. Además, las personas tienen lo que se llama el reflejo de cierre de la respiración cuando se sumergen en el agua. Este reflejo se activa automáticamente cuando el agua llega a la cara. La tráquea no está alejada del esófago, laringe baja. Solo los mamíferos acuáticos, por ejemplo las focas, tienen un diseño similar. Te permite controlar tu respiración, aguantar la respiración y bucear. El cuerpo humano necesita consumir yodo y cloruro de sodio, sal, que se encuentra en abundancia en los mariscos. La falta de yodo en los alimentos consumidos conduce a enfermedades en la tiroide. La posibilidad de comer una comida completa exclusivamente del mar, por ejemplo, comida japonesa. La presencia de pequeñas membranas entre los dedos de los pies. Alrededor del 7% de los humanos nacen con membranas entre los dedos. Los humanos tienen una membrana entre el pulgar y el índice, los primates no. La presencia de lubricación primordial en los recién nacidos también es característica de los mamíferos marinos, pero no de los monos. La presencia del reflejo de natación en el recién nacido, que es un atavismo en los humanos modernos. La gran cantidad de tejido graso en las glándulas mamarias solo es característica de los humanos. Esto puede explicarse por el hecho de que la leche tenía que retener el calor en el agua fría. En las hembras de mono, las glándulas mamarias son pequeñas y sin tejido graso. Eso está muy bien, pero quizás los hidropitecos no nadaban en este planeta. ¿O acaso importa dónde haya nadado siempre que haya servido como donante de material genético? Varios documentos históricos dan fe de los orígenes cósmicos del hombre. En la mitología sumeria se describe con todo detalle el proceso de la creación humana. Según las fuentes, al principio el mundo estaba gobernado por dioses. En la interpretación moderna, representantes de civilizaciones extraterrestres que parecían humanos. Vinieron de los cielos a la tierra, lo que supuso un gran esfuerzo para dominar. El dios Enki se ofreció a crear a los seres humanos para hacerles recaer la carga del trabajo. Uno de los dioses fue condenado a muerte. Le quitaron su material genético y, como dice la fuente, su carne y su sangre se mezclaron con la arcilla. A partir de este material se creó el primer hombre, que era como los dioses pero esclavo de ellos. Por lo tanto, la expresión esclavo de Dios tiene un significado muy literal. En otros textos antiguos también son frecuentes las referencias a criaturas de aspecto humano creadas por Enki y la diosa madre. Y esto es lo interesante. Los resultados del análisis del ADN mitocondrial demostraron que todos los humanos son descendientes de una mujer que vivió hace unos 200.000 años, la llamada Eva mitocondrial. Investigaciones recientes de los científicos sugieren que hay 223 genes en el cuerpo humano que no se encuentran en otros habitantes de la Tierra. El perftorán o sangre azul, creado a principios de los años 80, es apto para todas las personas sin excepción. Quizás en tiempos inmemoriales el término sangre azul se utilizaba literalmente y el término se aplicaba a personas de otras tierras. La sangre humana, como la de la mayoría de los animales, es roja debido a la presencia de iones de hierro, el pigmento respiratorio, en la hemoglobina. Pero hay organismos que tienen hemocianina a base de cobre en lugar de hemoglobina. La sangre de estas criaturas es azul. Se trata de algunos insectos y moluscos. Según una versión, el planeta de donde llegaron los dioses contenía más cobre que hierro. Y la evolución allí fue de tal manera que el cobre se utilizó para transportar gases y nutrientes en la sangre. La temperatura corporal de 36,6 grados centígrados tampoco es casual, porque es a esa temperatura cuando el agua tiene la menor capacidad calorífica. Veamos el gráfico. Se necesita menos calor que a otras temperaturas para mantener el agua del cuerpo a 36,6 grados centígrados. Esto significa menos combustible en forma de alimentos, menos tensión en las células y los sistemas del cuerpo en su conjunto. Esta temperatura es baja para la destrucción de los virus, pero existe un mecanismo para elevar la temperatura a 40 grados y más cuando se matan muchas bacterias y virus. El ser humano no está hecho para la vida en la Tierra, como lo demuestra su inadecuación fisiológica. Los expertos señalan un número significativo de estas incoherencias. ¿Por qué, por ejemplo, la evolución dio al hombre el don de que le crezca permanente el pelo en la cabeza? Para sobrevivir, es algo absurdo, ¿no? Imagina al hijo del hombre antiguo que, a falta de tijeras, tiene el pelo que le impide mirar, moverse y huir. Es imposible explicar la evolución del crecimiento constante y bastante rápido del pelo en la cabeza. Al fin y al cabo, si hay una anomalía, como en el caso de este mono, el pelo se pierde por completo en todo el cuerpo.
También es mucho más difícil para una mujer dar a luz que para la mayoría de los animales, y el periodo de desamparo de un recién nacido es anormalmente largo comparado con el del mundo animal. El dolor de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos están asociados a una mala adaptación del esqueleto a las condiciones planetarias actuales. Los humanos se rompen las extremidades al caer desde su propia altura, lo que no ocurre con los animales. Sin ropa, un ser humano solo puede existir en un rango de temperatura muy estrecho, de 20 a 26 grados centígrados. El sistema de termorregulación se basa en la evaporación. Es decir, la ropa es obligatoria y la cobertura total del cabello no está implícita. Por cierto, también es una cuestión no resuelta de los evolucionistas dónde la cubierta de pelo completa sirvió. Las tormentas magnéticas tienen un efecto nocivo para el ser humano, al igual que las frecuencias de las resonancias Schumann, o más bien los cambios en sus parámetros. La respiración durante una carrera larga es tan rápida que el cuerpo carece claramente de oxígeno para todos los procesos metabólicos. El cuerpo biológico fue diseñado para una proporción diferente de gases en la atmósfera, como en el patrón de sueño y descanso. El llamado ritmo circadiano de una persona no es igual a un día. Las personas que están en completo aislamiento durante largos periodos de tiempo, por ejemplo los espeleólogos, suelen cambiar un ciclo diurno más largo de 26 a 32 horas. Además, se conoce un caso de ritmo circadiano de 56 horas. Esta misteriosa peculiaridad hace pensar que la duración de 24 horas del día no es propia del cuerpo humano. Si nos redujéramos a la nanoescala y viajáramos al interior de una célula viva, veríamos motores eléctricos, cintas transportadoras, cadenas de montaje e incluso robots que caminan. Los biólogos calculan que hay unas 40 máquinas moleculares conocidas por la ciencia que funcionan en una célula viva. Transportan mercancías sobre rieles moleculares, actúan como interruptores y apagadores de los procesos químicos. Las máquinas moleculares producen energía para mantener la vida, contraer nuestros músculos y construir otras máquinas moleculares. El protón ATP sintasa, por ejemplo, es el motor eléctrico biológico más pequeño de la naturaleza, con solo 10 nanómetros de ancho. Los organismos vivos lo utilizan para producir trifosfato de adenosina. El ATP está formado por adenosina, que almacena mucha energía. Esta energía conservada es necesaria para impulsar una gran variedad de reacciones bioquímicas. La quinesina es un motor molecular lineal que se desplaza por la célula a lo largo de conductos, filamentos poliméricos. Como un cargador de puerto, transporta todo tipo de cargas, mitocondrias y lisosomas, utilizando moléculas de ATP como combustible. En la superficie, la quinesina se parece a un hombre de juguete hecho de finas cuerdas. Cuando un extremo del hombre se mueve, gasta energía, una molécula de ATP, y el otro extremo libera el componente productor de energía, el ADP. El resultado es un ciclo continuo de suministro y gasto de energía para el trabajo útil. Como han demostrado las investigaciones, la quinesina es capaz de recorrer la célula a un ritmo bastante rápido con sus patas de cuerda, dando un paso de solo 8 nanómetros de longitud. Se desplaza enormemente 800 nanómetros por segundo según los estándares celulares, es decir, da 100 pasos por segundo. Intenta imaginar tales velocidades en el mundo humano. Caminando a lo largo de vías formadas por microtubos, la quinesina transporta diversas cargas en la célula. Todo parece el producto de una civilización que supo crear formas de vida artificial. Y recientes investigaciones confirman que es muy real. Los humanos son capaces de crear nanorobots artificiales que en el futuro podrán vivir y trabajar en un mundo intracelular. A principios de los años 90, científicos británicos de la Universidad de Sheffield fabricaron el primer transportador molecular, un dispositivo sintético en el que se produce un movimiento espacial de las moléculas. Para crearlo, utilizan el rotaxano, una sustancia artificial en la que una molécula anular se ensarta en una molécula lineal. En 2010, un equipo de bioingenieros estadounidenses, Milan Stoyanovich y sus colegas, crearon un nanorobot molecular capaz de moverse por el ADN. En el experimento, los científicos pudieron rastrear cómo su nanorobot era capaz de dar 50 pasos y moverse 100 nanómetros por el mismo. El robot, que parece una araña, puede ejecutar de forma autónoma varias órdenes: caminar, girar y parar. Y 3 años después, bioingenieros británicos y escoceses bajo la dirección de David Ley han logrado crear el primer nanotransportador molecular del mundo, una nanomáquina capaz de recoger péptidos y proteínas cortas. En la naturaleza, esta tarea la realizan los ribosomas, los orgánulos que se encuentran en nuestras células. Los bioingenieros han tomado una molécula de rotaxano como base de su máquina, y sobre su núcleo son capaces de ensamblar una proteína con una propiedad determinada a partir de aminoácidos individuales. Si los científicos de la Tierra pueden crear vida artificial, ¿por qué no pueden hacer lo mismo otras civilizaciones? Y en ese sentido, hablar del creador adquiere un significado ligeramente diferente, ¿no es así? Escribe en los comentarios lo que piensas de todo esto. Y si el tema es interesante, házmelo saber dándole a me gusta. Seguiremos indagando. Nos vemos en otra edición de Sedición.